Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Patricia Zavala, soy de Uruguay, actualmente vivo en la ciudad de Montevideo y me dedico a la programación audiovisual, trabajando en conjunto mucho con espacios educativos a partir de la Sala Citarrosa, que es una sala de audiovisual y de música también, y fue un cine durante muchísimos años y en la década de los 80 dejó de ser un cine, pasó a ser un edificio más o menos desocupado y a partir de los años 90 lo recuperó la municipalidad, el gobierno de la ciudad y lo transformó en lo que es hoy, que es una sala pública, con muchas actividades para todas las edades, para todas las franjas etarias, y que a partir del año 2016 integra la programación audiovisual. Y bueno, ahí a partir de ese mismo año comenzamos a programar contenidos para niños y adolescentes, y a partir del siguiente año empezamos a hacer programación con centros educativos. Yo integro el equipo a partir de ese año que comenzó el cine, en el 2016. Fue ahí que, con el interés de formar nuevos públicos, de que siempre integrara nuevas audiencias dentro de los públicos de la misma sala, además de enriquecer la oferta de la ciudad y de que también niñas y niños que viven en lugares alejados del centro puedan participar y puedan ampliar sus horizontes también, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de contenidos audiovisuales decimos, bueno, hay mucho acceso a contenidos audiovisuales, pero ¿qué estamos viendo y cómo nos llegan, ¿no? Y el trabajo que hacemos en la Sala Citarrosa se trata de justamente como poder ampliar esos horizontes y poder lograr que nuevos contenidos o contenidos que no llegan fácilmente o comercialmente a los hogares y a las salas comerciales lleguen a través de lo que nosotros podemos ofrecer. Mi formación tiene que ver, primero que nada, estudié Bellas Artes. Siempre me interesó mucho el mundo del arte, de lo visual y las formas de expresión. A través de qué formas podemos los seres humanos como expresar nuestra curiosidad, sobre todo, y como poder comunicar también a los demás qué es lo que sentimos y qué es lo que conocemos de las diferentes formas, ¿no? Después, bueno, me fui a vivir a México, y en México estudié comunicación social en la UAM Xochimilco. Hice la carrera y ahí descubrí todo el mundo del cine y el audiovisual, y allí, en ese mundo fantástico que es como, porque una cosa son las bellas artes y otra cosa es el mundo audiovisual, ¿no? Y las posibilidades que tiene. Y bueno, fue realmente en México donde yo descubrí todo eso y donde empecé a trabajar en gestión cultural especializada en todas las cuestiones cinematográficas, audiovisuales, a partir de la carrera y de toda la curiosidad que me despertó la carrera en comunicación. Allí comencé a trabajar en una asociación civil que se dedicaba a hacer justamente ciclos de cine, festivales de cine que empezaban a hacer como un gran movimiento en los diferentes públicos, en la Ciudad de México y bueno, y en otros lugares también. Y con esta cuestión de mi formación, que era como más la carrera de la investigación y al análisis cinematográfico sobre todo, mi interés en las artes y demás, bueno, creo que una de las cosas como más importantes para trabajar en programación es la curiosidad y el querer conocer nuevos mundos, nuevos discursos, estar abiertos a conocer cosas diferentes. Bueno, siempre ir por el lado que no conocemos. Creo que es como algo que les diría a todos quienes estén comenzando por este camino, como no descartar nada porque no lo hemos visto nunca o porque no lo conocemos, sino como sí poder profundizar a través de la curiosidad de aquello que nunca lo vi, no me suena, no lo conozco, pero a ver, como que nos lleva a mundos increíbles, ¿no? Ampliar nuestros propios horizontes primero que nada, me parece que es lo más importante como para poder después ofrecer, ¿no? Como programar tiene que ver con buscar, ver, cuando alguien busca ver algo, ya sea que
que nosotros lo podamos ofrecer o que alguien lo busca, está tratando de orientarse en alguna dirección, digamos, ¿no? Y me parece que el ver contenidos que no fácilmente te llegan a través de las grandes carteleras comerciales, tiene que ver con explorar esa curiosidad, y programar tiene que ver mucho con eso. En general, ahora, en nuestros tiempos, es brutal la cantidad de información a la que podemos acceder. Por internet tenemos acceso a miles y miles de cosas que de repente antes era más difícil, pero creo que una buena forma de buscar es ir a los institutos de cine, a las embajadas, de repente lugares que se pueden convertir en nuestros aliados a la hora de buscar, como contenidos que tengamos los materiales en buena calidad, que la gente que hace las cosas, los artistas, los realizadores, las realizadoras, que hacen los materiales dirigidos a niñas y niños, sepan que nosotros estamos trabajando con esos materiales. A mí es una de las cosas que me gusta mucho que pase, que los realizadores y las realizadoras sepan que niñas y niños en Uruguay, en este caso, o en México, están viendo sus contenidos y qué pasa con eso. Y uno puede pensar que eso es difícil, pero no es tan difícil si lo hacemos a través de ciertos contenedores que nos ayudan a esa comunicación que sea un poco más directa. Por ejemplo, institutos de cine, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos dirigir a un instituto de cine de un país determinado para que nos facilite el contenido. Cuando el contexto es educativo, por lo general no hay problemas, nos dan los contenidos, nos envían los cortometrajes, por ejemplo, o los largometrajes en caso de que queramos trabajar con eso, y podemos acceder también a listados de contenidos que no tenemos ni idea que existen. Eso es como una buena forma de acercarse a cosas que no conocemos. Hay páginas que después podemos hacer un listado de repente que se dedican a la difusión de contenidos, que ellos gestionan los derechos. Estoy pensando ahora en una en particular que es cinecorto.org, que ellos tienen organizado el contenido para trabajar con infancia y adolescencia, y que además te dan kits como de ayuda, guías pedagógicas para trabajar determinadas temáticas, porque también esa es otra forma de englobar la programación, porque podemos ir por temáticas, podemos ir por edades, pero también pensando en qué es lo que yo quiero abordar como docente, cómo lo quiero abordar, y eso en esta página en particular, por ejemplo, hay mucho contenido que está muy bien organizado para lograr esos objetivos, ¿no? Porque también está el tema de, por un lado, cuando trabajamos en el aula, de repente hay ciertos temas que queremos abordar, pero también hay ciertos intereses de las infancias y adolescencias, por caso el bullying, o temas que hacen como cuestiones muy fuertes a las emociones que viven en su cotidiano, en el aula, en los recreos, en las relaciones que tienen entre pares. Y acá hay algo como muy interesante que me parece que pasa con el audiovisual en el aula, y es la conversación que se genera después de que vemos un cortometraje o un material audiovisual. Es bien interesante el intercambio entre ellos, porque en el aula pasa mucho esto de que el niño o la niña se dirige al docente. Entonces yo veo esto y tratan como de explicar y tal. Pero algo que me gusta mucho hacer a mí en las escuelas es, bueno, a ver, pero explícales a tus compañeros qué te pasó con eso. Y ahí se genera un diálogo que en clase no es muy usual. Y eso es algo muy interesante que se despega a partir de hablar desde otro lugar, porque el trabajo con audiovisual creo que genera el expresarse desde una subjetividad. La pregunta que yo siempre les disparo al terminar de ver algún material es: ¿qué emoción te despertó este personaje? ¿Qué emoción te despertó esta situación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de emociones y cómo un material audiovisual puede generar determinadas cuestiones para salir de la anestesia de la cascada de materiales audiovisuales a la que estamos expuestos todos los días, ¿no? Desde
bueno, antes era más la televisión, ahora ya es, bueno, el TikTok y el Instagram y toda la cuestión del celular, que desde muy chiquitos ya están expuestos las niñas y los niños. Entonces, como poder parar un segundo y decir, me pasó esto, ¿no? Tan simple y tan complejo como eso. Y genera cosas increíbles, así que si están pensando en trabajar con audiovisual, no lo duden porque es una herramienta que va a despertar otros intereses, va a despertar otras formas de relacionarse con los materiales que mostramos e incluso entre pares, ¿no? Escuchar qué es lo que dice el otro con respecto a algo que yo sentí sobre un personaje, sobre una situación o sobre una temática, ¿no? Eh, Creo que en este paso a paso para generar un proyecto hay como mojones, hitos fundamentales, como para la creación de un proyecto, pongámosle, que se trata de generar un programa audiovisual para itinerar por escuelas y trabajar con diferentes públicos, pensando en edades de más pequeños a más grandes, que bueno, que lo importante en un inicio es generar la idea y poder comunicarla claramente para que se entienda y de esa manera se quiera participar del otro lado también, ¿no? Porque uno puede tener muchas veces una idea muy clara a la cabeza, decir, esto está buenísimo y vamos a presentarlo y no genera del otro lado la misma emoción porque no está tal vez claramente explicado, y creo que aquí lo importante es ser como muy concretos, plantear la idea, pero que tenga un objetivo muy claro. ¿Qué es lo que queremos trabajar? Para que después al final, cuando cerrás el proyecto, puedas medir de alguna manera si funcionó o no, o en qué medida sí, en qué medida no, y que podamos cambiarlo, en todo caso, para ir mejorando la propuesta y que cada vez tenga como un porcentaje de acierto mayor, ¿no? Entonces, yo diría que los pasos serían como, bueno, la idea, qué queremos hacer, de qué manera lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, estoy sola en mi proyecto, tengo que trabajar con docentes, yo eso lo recomiendo mucho porque, por ejemplo, si vamos a trabajar la escuela, tenemos que hablar con referentes de la escuela, como proponer, pero también socializarlo mucho desde el inicio con nuestro público objetivo, ¿no? Sobre todo cuando hay una mediación, como es en el caso de las escuelas, los maestros y las maestras, ¿no? Bueno, el cómo, el dónde, el con quiénes y por qué también, por qué quiero hacer esto, ¿no? ¿Por qué considero importante esto? Como esas preguntas fundamentales, hacérnoslas siempre y contestarlas, y tal vez las respuestas van variando también con el tiempo y van cambiando y podemos ir modificando nuestro proyecto a medida que lo vamos realizando. Eso está bueno, como ir haciendo evaluaciones intermedias para decir esto va bien, esta respuesta a la pregunta inicial cambió, bueno, entonces cómo lo voy modificando en el camino. A mí me gusta pensar siempre los proyectos como espacios dinámicos. Si la cultura es dinámica, nuestros públicos son dinámicos, no forzar nuestra idea a que siempre tenga que ser igual, ¿no? Que siempre tenga que aplicarse de la misma manera, sino poder tener esa cintura como para decir, bueno, empecé por acá, puedo cambiar, puedo girar, ¿no? Si vamos a trabajar con niños, tener programas para las distintas edades, no es lo mismo, no vamos a mostrar el mismo programa a unos niños que tienen 3 o 4 años que a unos niños que tienen 8 o 9. La duración de los programas, esto es muy importante porque un niño de 3 o 4 años o a 5 o 6 no tiene el mismo tiempo de atención que un niño más grande. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión que con los más chiquititos, más de 20 minutos de programación no, o sea, ponemos 2 cortometrajes o 3 si son más cortitos a los más chicos y vamos sumando tiempo a medida que vamos sumando años. Entonces, se trabaja mejor porque también creo que algo muy importante es pensar en qué vamos a hacer en el momento de mostrar, porque buenísimo, armamos unos programas muy bonitos, vamos a pasárselos y qué pasa con eso. Vamos a hacer una actividad, vamos a hacer una charla, un taller, ¿no?
Con los niños, sobre todo, creo que funciona mucho esto de hacer, que en el hacer hay pensar también y hay reflexión. Entonces, al mismo tiempo que pensemos de repente en hacer un juego o una actividad donde ellos tienen que crear algo, hay reflexión y hay creación de pensamiento crítico a través del hacer, porque cuando hacemos, estamos expresando. No es que vimos un corto y listo, se terminó y fue el cine a la escuela y súper divertido, sino que después poder generar algo que tenga que ver con el crear. En el hacer está la clave. Luego estaría el tema de, bueno, las temáticas, ¿no? Que un poco lo tocamos hace un rato. ¿Qué temáticas elijo? A mí me gusta la idea de centrarnos en los intereses de las niñas y los niños, pero también puede haber intereses compartidos, ¿no? Bueno, en la escuela tienen ciertos intereses, se puede como llegar ahí a un acuerdo entre lo que pienso que puede interesar a las infancias y adolescencias y lo que podemos ver a través de la escuela y hacer algo, una amalgama de donde salgan cosas interesantes también. Después está la parte de llevarlo a cabo, organizar es clave, o sea, tenerlo con mucho tiempo, vamos a ir a un lado, cómo vamos a llegar ahí, quién nos va a recibir, quién va a ser mi referente en cada espacio, hablar mucho antes de llegar a un espacio, ¿no? Crear el ambiente es muy importante, que haya silencio, que sea un lugar cerrado, que podamos estar concentrados, ¿no? Y al terminar, bueno, dar ese momento de que los chiquilines puedan expresarse, que podamos entender qué pasó por su cabecita y por su corazón cuando vieron un material, ¿no? Y creo que como para darle un cierre es recabar información. En el caso de que vayan a trabajar con diferentes maestros, pedir una evaluación con determinados puntos. A mí me gusta siempre preguntar en razón de qué sintieron ellos, cómo vieron al grupo, cómo evalúan la actividad, poner algunas pautas de evaluación y revisar qué podés mejorar para el siguiente ciclo, ¿no? Bueno, te cuento que este año trabajamos con la Embajada de Francia, tiene para todo el mundo, tiene un catálogo para infancias bien interesante porque tiene muchos cortometrajes de animación sin diálogos. Son cortos de excelente calidad que traen temas bien interesantes y que no tienen diálogos. Entonces ya al no haber palabras pasan cosas bien interesantes. Y trabajamos con un cortometraje en particular que se llama Precioso. Bueno, este cortometraje Precioso tiene un abordaje bastante crudo, muy realista, a pesar de que es una ficción, sobre la integración de niños con autismo en las escuelas normales, por llamarlo así, muy entre comillas, ¿no? Entonces es la historia de un niño que se integra a un grupo, pero no lo integran de una manera cuidada, amorosa, sino que lo presentan un día, llega este niño a la escuela, va a estar una semana en la escuela normal y después está en una escuela especial otras 2 semanas, y entonces es intermitente su integración, no es una integración que llega y se queda, sino que está yendo y viniendo. Y entonces lo que describe este corto es el maltrato, ¿no? O el bullying que él recibe por parte de los mismos niños y niñas que son compañeritos y compañeritas de clase. Y el desborde a la que se ve sometida la maestra también. El cortometraje en 10 minutos te lleva por una situación que es bastante límite. Hay una niña que se hace amiga de él, pero que después tiene que como que ir para atrás porque la presiona el entorno social, bueno, es tremendo. Lo vimos con niñas y niños de 11 y 12 años. Los resultados con este cortometraje fueron alucinantes, o sea, sí, los maestros de los chiquilines como agradecían la posibilidad de hablar de temas tan difíciles. De repente nos fuimos a escuelas donde hubiera justo un caso de un niño con autismo, pero sí casos de bullying y maltrato en el entorno escolar. Entonces con este cortometraje fue muy impresionante lo que pudimos ver, lo que se pudo
escuchar lo que decían los chiquilines, ¿no? Y salía siempre un tema bueno, que habría que ver cómo es en cada lugar, ¿no? Pero nosotros les preguntábamos si ellos alguna vez habían vivido, habían sido víctimas de bullying. Sí, la mayoría decían que sí, y les preguntábamos si alguna vez ellos habían maltratado a alguien, si ellos habían hecho bullying, digamos. Y todos decían que no. Entonces ahí era alucinante la conversación, ¿no? Porque es como que algo no me cierra, porque si todos se han sentido víctimas, pero nadie lo ha hecho, entonces, y ahí empezábamos a desmenuzar y bueno, sí, en realidad yo sí, una vez me reí de tal y le dije tal cosa y hice tal otra, entonces empezó a salir un montón bueno, de autocrítica ahí también, y temas que de repente nunca se habían animado a hablar en clase, que lo hablamos con las maestras, lo hablamos entre los mismos niños y niñas, y fue muy interesante lo que pasó con ese caso en particular. Y a ese cortometraje llegamos a través de, bueno, escribir a la Embajada de Francia en Montevideo, allí nos enviaron esta posibilidad. Creo que alguna reunión tuvimos, pero quiero decir que muchas veces solamente enviando correos también se puede acceder, porque hay veces que estamos lejos de las capitales y que no llegamos a los lugares donde están las oficinas, digamos, físicamente, para reunirnos, para que nos conozcan. Todo esto lo hicimos por correo. Lo que sí hubo como que muchas horas de visionado, hay que ver mucho para seleccionar, hay que ver mucho, es un trabajo de horas y horas. De lo que llegamos a ver en pantalla, hubo alguien que vio horas y horas antes para lograr que esa joyita, ese material que nos sirve para hablar de lo que necesitamos abordar en ese momento, aparezca, ¿no? Mucha paciencia. Sí, es un tema extremo lo que te estoy contando, ¿no? Que lo trabajamos solo con algunos grupos donde sabíamos que había contención también, porque cuando tenemos un material difícil hay que tener cuidado, porque no lo puedes soltar así nomás en cualquier entorno. Trabajábamos con estos materiales sensibles en grupos pequeños, no más de 25 chiquilitos, porque se necesita una comunicación directa para poder contener, porque si pasa algo que al niño lo conmueva y se te desborda, necesitas estar ahí. Están estos casos de grupos pequeños, con materiales más que podés dar más, y otros que también se vale más para divertirse, más que, bueno, te cuento otro, porque es espectacular la gestión de la escuela, ¿no? Llegamos con un material más, eran 3 cortometrajes más divertidos, entonces fue como más de palomitas, y bueno, las maestras tenían un espacio muy grande y juntaron su escuela con otra escuela, entonces había unos 300 niños, por decirte algo así, un montón. Ahí nosotros llevamos un equipo grande también, como para que todo tuviera esta aura de sala de cine. Y ahí fue una fiesta, ¿no? Que también se vale. O sea, quiero decir, también son importantes esos momentos y también el audiovisual los puede provocar, ¿no? También podemos brindar un espacio de diversión y de relajación también. Pero creo que cuando está el marco, está bueno utilizar estas herramientas para tratar temas que de otra manera también se nos complica mucho abordar. Hay varios, como de inspiración hay muchos. Yo les quería mostrar como para cerrar el tema de la participación y de cómo trabajamos con los niños cuando vamos a las escuelas. Tenemos un proyecto en puerta que estamos a punto de concretar, que es el trabajo en unas guías pedagógicas, que son unas fichas para docentes, es como una especie de guía de visionado, qué ver, cómo verlo, un poco para gente que no tiene mucha idea cómo trabajar con el audiovisual, que después cuando las tengamos listas capaz que las podemos compartir, que es qué tenemos que ver cuando vemos, ¿no? Y eso para docentes. Y después para niñas y niños en las distintas franjas
etarias, vamos a trabajar en unas especies de, como de fichas que vamos a ir entregando a medida que nos visitan o que les visitamos, porque también a la sala van grupos de niñas y niños y nosotros después vamos a esos mismos o vamos a otros y hay como un camino de ida y vuelta, que es bien interesante. Y por ahora, hasta ahora eso todavía no lo tenemos terminado, pero va a ser a partir del año que viene. Y ahora lo que hacemos es, cuando vamos a las escuelas, les entregamos una pequeña postal, que es esta. No sé si se va a ver dada vuelta, pero... Y del otro lado tiene dos preguntas, que es, bueno, ¿qué programa viste? Por los diferentes programas, y qué emociones te despertó, un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Y acá les pedimos que describan a los que saben escribir con más de una palabra, porque si no te ponen, bueno, feliz, ¿no? Bueno, ¿por qué? No, le ponemos acá y bueno, han salido cosas muy bonitas que de repente tengo fotos por ahí capaz para compartirles. Y si no, a los más pequeños les pedimos que nos hagan dibujos y salen cosas maravillosas. Esto nos lo regalaron, porque si no, en realidad se los damos para que se lo lleven, ¿no? O sea, la idea es que esta material así de inocente, como lo ves, que llegue a la casa del niño y la niña, ¿no? Y que los papás, las mamás, sus hermanitos, familia, vean que pasó algo especial en la escuela ese día y que esto sea un motivo de que hablen de otra cosa también, ¿no? Hoy vimos cine, pasó esto, pasó lo otro. Lo mismo es con las guías estas que estamos por publicar. Y les quería mostrar, bueno, fuente de inspiración, hablábamos recién. Tengo un libro que les voy a mostrar, igual después se los dejo tipo bibliografía, que es de una argentina que se llama Gabriela Augustovsky, que este libro, que se llama La creación audiovisual en la infancia, no solamente es súper interesante por cómo describe la cuestión del audiovisual en la infancia, solamente de la creación, sino también de la infancia como público, sino que al final trae pila de ejemplos de cómo trabajan y qué hacen, entonces es súper inspirador. Por lo general son gente que ha hecho tipo talleres y cosas y han creado, bueno, tienen fichas de creación, de películas y demás. Bueno, este está hermoso, yo creo que puede llegar a conseguirse allá en México. Después, bueno, el súper clásico de Vergala, ¿no? La hipótesis del cine, que esto es como la pequeña Biblia de todos que nos interesamos en el cine y en la educación. Bueno, fue un gran precursor y en Francia, ¿no? de todas estas cuestiones, y es súper inspirador también leerlo. Y él, bueno, decía que justamente en el hacer está todo, está la clave para entender, porque hasta que no te pones a hacer, ¿no? Y a crear en un sentido audiovisual también es como difícil de entender lo que ves, que eso es como muy, muy lindo también verlo así. Bueno, estos son los grandes, y de Alicia Vega, que no tengo nada, pero Alicia Vega es como la gran referente, una chilena que trabajó aparte en momentos muy difíciles de Chile en la dictadura, y ahí tengo un documental para recomendarles que se llama 100 niños esperando un tren, del realizador, ¿cómo es que se llama? ¿Para qué? Ignacio Agüero, el chileno. Y 100 niños esperando un tren, que se puede ver creo que está completo en YouTube incluso, lo pueden encontrar. Es toda la experiencia del taller de cine de Alicia Vega, y lo que ella dice y todo el proceso del documental es una maravilla verlo, se lo súper recomiendo. Es todo un desafío, ¿sí? Porque, a ver, pensando como en nuestras realidades como países latinoamericanos, creo que sin el apoyo de lo público, es decir, que haya un foco en las infancias y adolescencias desde lo público,
es, es inviable. O sea, quiero decir, las políticas públicas culturales tienen que tener el foco en la infancia y en la adolescencia para la producción de contenidos, para la exhibición y la difusión de contenidos que se producen. Porque de repente hemos dado un pequeño pasito en la producción, pequeño, muy pequeño. En el caso de Uruguay, por ejemplo, es va y viene. De repente en un año sale alguna convocatoria para trabajar en contenidos para la infancia y al siguiente año se retira. Entonces no hay como una apuesta por ese lado y creo que lo público es, no se tiene que retirar jamás de la infancia y la adolescencia. Quiero decir, en ningún aspecto, ¿verdad? O sea, ni en la salud, ni en la educación, ni en la cultura, tampoco. O sea, y en relación justamente a los contenidos audiovisuales, me parece fundamental que las políticas públicas se dirijan a las infancias, porque ahí hay muchas claves y estamos dejando pasar mucho tiempo y estamos dejando que esas miradas se dirijan a cualquier lado, ¿no? Entonces, prestar atención en eso me parece como más que urgente y ahí los actores, bueno, están sí quienes producen, pero quienes producen necesitan también una base y un apoyo, porque en el caso de Uruguay, por ejemplo, que es el que más conozco en este momento de producción de contenidos para las infancias, hay varios realizadores y realizadoras que quisieran y que tienen contenidos para realizar en carpeta y que están así como siempre rogando para hacer y logran sacar una serie chiquitita o un capítulo de algo, un cortometraje, pero bueno, para infancias en total tenemos 4 largometrajes en Uruguay, solamente 4, ¿no? Es como es con lo que podemos trabajar nacional, que también es muy importante que niñas y niños vean contenidos realizados en sus propios países y se vean reflejados ahí. Y poder hablar de nuestras realidades a través del audiovisual, desde la ficción, desde el documental, desde todos los tipos de formatos posibles, ¿no? Pero entender que hay una producción que refleja nuestra realidad, que ellos mismos se vean ahí. Eso me parece muy importante. Y no están muchas veces las condiciones dadas para la producción. Imagínate que si no están las condiciones dadas para la producción, mucho menos para la exhibición de esos contenidos, ¿no? Entonces ahí es donde está nuestro trabajo hormiga de conectar. A ver, está esto acá, vean, esto existe. En la sala Citarrosa en particular, que ahora estamos cerrando en unos 30.000 niños en todo el año que fueron, con sus grupos escolares, la mayoría era la primera vez que iban a ver cine. Por ejemplo, esta pregunta de, bueno, a ver, ¿quién fue al cine alguna vez? Y tipo, es la primera vez y todos levantan la manito, ¿no? Estamos en una coyuntura aparte muy particular con 2 años de pandemia encima, entonces que niños que tienen 6 años tenían 4 apenas o 3 y medio cuando empezó la pandemia, entonces apenas estaban empezando a escolarizar, están ahora en primero de escuela, en segundo, con muy poca socialización en ese sentido, y con una crisis económica brutal, donde toda la parte cultural se recorta, las familias tampoco es lo que decías vos recién, ¿a dónde van al cine por primera vez? Van con la escuela, porque la familia pagar una entrada de cine acá por lo menos es carísimo, es muy caro. Entonces está costando $10 una entrada de cine acá en Uruguay, o entre 8 y $10. Es un montón. Entonces, si no hacemos esto, nosotros como gestores culturales, de generar ese puente entre los contenidos, por pocos que sean, o buscando contenidos de otros lugares, traer diferentes cuestiones, si no lo hacemos nosotros con la escuela y que la escuela pueda proveer, digamos, de esa plataforma para que niñas y niños conozcan otros contenidos, no sé quién lo va a hacer, porque el mundo comercial no se va a encargar de eso, no van a llegar las familias y los niños y las niñas a conocer nuevos contenidos a través del mundo comercial.
y por eso creo que está en las políticas públicas, culturales, el llegar y el poder dar y destinar recursos para estas cuestiones, ¿no? Para que podamos realmente llegar a generar un nuevo horizonte cultural en nuestras niñas y niños a través del cine. Uno solo, por ejemplo, pero al mismo tiempo hay como un corte, ¿no? A veces no se comunican mucho. Pero me parece fundamental eso. Sí, la escuela es una gran plataforma, la escuela es muchas veces el único acercamiento a la cultura que tienen muchos niños. Entonces, si no es a través de la escuela, no sé cómo es. En las salas públicas trabajamos mucho, pero es a través de las escuelas que llegamos a niñas y niños, ¿no? Entonces, es eso, creo que es por ahí, es lo fundamental de poner el foco desde las políticas culturales para que estas cosas puedan suceder. Tenemos que entender también que el mundo audiovisual es el mundo de muchos niños, sobre todo en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades. Ven el mundo muchas veces a través de pantalla. Y más los niños que, ya te digo, que ahora acaban de pasar por 2 años. 2 años en la vida de un niño es mucho tiempo. Que estuvieron muy encerrados y viendo muchas cosas. Entonces, poder brindarles a ellos la posibilidad de profundizar en esa capacidad de analizar, de ver, de reflexionar y sobre todo, y lo más importante, de crear, de que entiendan que tienen esa capacidad de crear también. Porque una cosa así, paréntesis, charla aparte, yo tengo una hija de 5 años y la maestra hace 15 años que da clases a niños de esta edad, de 4 años. Y me decía con muchísima pena cómo en los últimos años ella ha visto como decrecer el nivel de creatividad en estos niños, de 4 y 5 años. Entonces es como súper fuerte y súper triste que una maestra te diga eso, ¿no? Con la experiencia de alguien que viene trabajando con niños de esta edad que a partir de cierto momento empezaron como a... ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué está pasando, no? Y entonces, bueno, ella le echaba la culpa al celular y a la pantalla y no sé qué. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer por ahí? Si pasa algo en ese sentido, entonces tratemos de trabajar nuevas estrategias para que eso no decaiga, porque bueno, sabemos que la creatividad es uno de los factores fundamentales para la vida, o sea, para resolver los problemas de la vida después en general, ¿no? Entonces creo que necesitamos apretar muchísimo esas tuercas.